Vamos a hablar un poquito sobre qué es vacuna de COVID, y sobre todo la importancia que es esta vacuna para los países que tienen enfermedades reumáticas. Realmente, como mencionó la doctora Janet Riega, está habiendo mucha preocupación por los pacientes ante esta enfermedad y ahora con la nueva vacuna y todo lo que está saliendo a diario. ¿Dónde estamos ubicados nosotros? El servicio de reumatología es un servicio que está donde está la flechita esta que está aquí. Aquí estamos ubicados, esta es la avenida Gonzalitos, esta avenida Maredo, todo este es el área médica y en este edificio aquí estamos ubicados y aquí estamos transmitiendo para ustedes esta presentación. Esta epidemia ha sido particularmente interesante porque esta partícula viral que es el SARS-CoV-2 es un virus que se llama coronavirus por su forma de corona cuando se ve en dos dimensiones. Y no es un virus específico de humanos, de hecho ha habido varias mutaciones y hemos visto que acá hace 10 años ha habido epidemias de este virus, coronavirus respiratorios. En el 2000, en 2010 o 2011, ahora en 2020 ha habido epidemias y este virus ha ido cambiando. Es, digamos, un virus zoonótico que habita en animales, pero se transformó y también puede infectar a humanos. Tiene varias proteínas, la proteína E de envoltura, la proteína S de spike, que significa pico en inglés, la proteína que dice proteína de membrana, y adentro tiene un núcleo que es de RNA dentro de una membrana de proteínas. ¿Por qué es importante saber sobre esto los reumatólogos? Es una enfermedad que estamos viendo varios especialistas y los médicos generales, todo el mundo estamos enfrentando, y es una enfermedad muy heterogénea. Va de un cuadro sintomático leve hasta cuadros muy severos del síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, donde llega a haber falla multiorgánica e incluso la muerte en un buen porcentaje de pacientes. Hay un fenómeno inflamatorio muy importante y algunos salen de la infección y tiempo después tienen eventos trombóticos o coágulos que a veces hacen complicaciones en los pacientes. Y los pacientes que tienen artritis reumatoide, que tienen lupus, que tienen otras enfermedades autoinmunes, están preocupados sobre todo por sus terapias que están recibiendo y si esto puede aumentar el riesgo o no de la enfermedad. Es una enfermedad que se ha expandido hasta el 10 de marzo, hasta el 11 de marzo, más o menos había 118 millones de infectados en el mundo. Aquí lo estamos viendo, datos del Johns Hopkins, y ha causado una muerte de 2.600.000 pacientes hasta el 11 de marzo. En México, más o menos 2 millones, un poco más de 2 millones se han reportado infectados y de esos 2 millones, más o menos un 9% de ellos se han muerto, lo que implica una tasa de México de mortalidad del 9%, que por cierto es de las más altas del mundo. Quizás no seamos el mayor número de pacientes infectados en el mundo, pero sí tenemos una tasa muy alta de mortalidad comparado con otros países. A pesar de, por ejemplo, que Estados Unidos u otros países tienen más infectados, nosotros tenemos una tasa mucho más alta de mortalidad. Sin embargo, por fortuna de nosotros, la tecnología ha ido avanzando y desde el 11 de marzo que se declaró esta pandemia por la OMS, ha habido un progreso importante en la generación de vacunas. De tal manera que ya para agosto Rusia sacó su vacuna Sputnik 5 para su población. En diciembre Pfizer y BioNTech hicieron una vacuna muy interesante de RNA que quizás es una de las más efectivas también, junto con otras que ahorita vamos a mencionar. Y para el 11 de febrero se tenían aproximadamente casi 70 vacunas disponibles en ensayos clínicos en humanos. Entonces parece que el panorama no es tan malo. Sin embargo, a nosotros nos interesan los desenlaces en pacientes reumatológicos. ¿Qué datos tenemos? Inicialmente parecía que no había mucha información, sin embargo, cada vez sale más información. Y hay un estudio, por ejemplo, interesante de los españoles, que fueron los que tuvieron más alta tasa de infecciones, e incluyó inicialmente hasta finales del año 156 pacientes y otros tantos, la mitad de ellos eran enfermos, la mitad eran controles sin enfermedad, para comparar los desenlaces.
Dentro de las enfermedades que incluyeron ellos era artritis reumatoide, lupus, artritis psoriásica, espondiloartritis, síndrome de Sjögren y polimialgia reumática. Y encontraron en su estudio que los pacientes reumáticos no presentaron características de la enfermedad COVID diferentes a la población general. Se presentan exactamente igual y aparentemente tampoco mayor ingreso hospitalario ni tampoco mayor mortalidad como forma global entre los pacientes reumáticos. Sin embargo, es muy interesante que 56% de los pacientes, más de la mitad de ellos requirieron ingresos hospitalarios, incluso mucho más que en México. Y la mortalidad fue solamente para ellos, aún siendo pacientes reumáticos, solamente del 4%, una cifra que como quiera es mucho menos que la que se refiere aquí en México. Sin embargo, encontraron que hay factores asociados en pacientes reumáticos que incrementan la mortalidad, como es la edad avanzada y la hipertensión arterial, lo cual también no nomás ocurre en pacientes reumáticos, sino que también es para la población en general que tiene COVID. Otro estudio también de un registro multicéntrico de varios países de Europa encontró en 221 pacientes de 6 hospitales que el ser varón, el tener más de 60 años, confiere mayor riesgo de hospitalización y de muerte. Pero también, sobre todo para pacientes reumáticos, aquellos que tienen ya una enfermedad pulmonar previa debido a su padecimiento reumático o pacientes que tuvieron una enfermedad pulmonar por otras causas, también confieren mayor riesgo, así como tomar más de 10 miligramos de prednisona para su tratamiento o que también tuvieran un déficit de las defensas del cuerpo que se llaman inmunoglobulinas, que a veces ocurre sobre todo con medicamentos como el rituximab, que se aplica para pacientes con lupus o para pacientes con artritis reumatoide. Más recientemente, se reportó que pacientes que tienen lupus o síndrome de Sjögren tienen mayor riesgo de que se vayan a ingresar al hospital. Sin embargo, el uso de los medicamentos clásicos que nosotros decimos fármacos, como es el metotrexate, la cloroquina, algunos medicamentos tradicionales, no se asoció con ninguna variable ni mala evolución, ni tampoco el tratamiento con terapias biológicas que reciben nuestros pacientes reumáticos. Esto en forma conjunta. Sin embargo, aquellos pacientes que toman corticoides, o sea, lo que llaman cortisona o prednisona, más de 10 miligramos de prednisona por su enfermedad, o que recibieron rituximab en el último año, sí tuvieron una enfermedad más grave. La tasa de mortalidad que se ha visto para enfermedades reumáticas autoinmunes y en especial para enfermedades raras como lupus, vasculitis, polimiositis, dermatomiositis, artritis reumatoide juvenil, es 3.7 de cada 100 pacientes. Y comparado con la población general de Europa, en estos mismos rangos de edad es de 1.4, lo que sí confiere un riesgo un poco más del doble para las personas que tienen en particular estas enfermedades reumáticas raras, no para todas las enfermedades reumáticas. Y lo más interesante es que siempre se ha dicho que el COVID tiene mayor riesgo de que tenga complicaciones después de los 60. Sin embargo, si eres paciente reumático, el riesgo empieza a incrementarse desde los 35 años en comparación con la población que no tiene enfermedad reumática, que empiece el riesgo a aumentar después de los 55 años. Por lo cual, esto contradice lo que se decía todavía hace algunas poquitas semanas o poquitos meses, de que decía la Liga Europea contra el Reumatismo, que no había pruebas de que las personas con trastornos musculoesqueléticos reumáticos se enfrentaran a mayor riesgo de contraer el SARS-CoV-2 que los individuos que no tenían enfermedades reumáticas ni que tuvieran un peor pronóstico. Entonces, la conclusión es que personas arriba de 35 años con estas enfermedades reumáticas raras como lupus, polimiositis, vasculitis, sí tienen riesgo porque requieren medicamentos más agresivos, requieren rituximab y requieren cortisonas en dosis más altas. Y los enfermos reumáticos nos siguen preguntando estas y muchas preguntas más que voy a tratar de contestar por si acaso no se puede, nos acaba el tiempo, si se pueden vacunar, si son personal de riesgo, si pueden ir a trabajar, si les va peor con la vacuna, si deben suspender sus tratamientos antirreumáticos y también preguntan cuál es la mejor vacuna y cuál deben ponerse. Vamos a contestar esta y otras preguntas adicionales.
con este tema que nosotros aceptamos participar. El virus, como les mencionaba, tiene forma de corona y lo interesante son esas bolitas que están viendo de color morado aquí. Esas bolitas se llaman proteínas pico. En inglés se escribe spikes, como picos, como los tachones. Y esas proteínas, adentro está lo que se llama RNA mensajero, que es también lo que están usando algunas vacunas para hacer lo mismo que hace el virus, pero sin ser virus. Esta proteína pico es lo que ancla como una llave con una cerradura y hace que se pegue a la célula, sobre todo a un receptor que se llama receptor de la enzima convertidora de angiotensina, que por cierto, este receptor está muy incrementado en personas obesas, en personas que son hipertensas, en personas que tienen el llamado síndrome de Down o trisomía 21, porque el gen está codificado en el cromosoma número 21 precisamente, y las personas que tienen trisomía tienen pues mucho más receptores. Y lo que están haciendo las vacunas es simplemente similar o tratar de hacer que en forma artificial se produzca esta proteína, que es una proteína extraña para nuestro cuerpo y que nuestro cuerpo reacciona, y de tal manera que se bloquee la unión del virus con esta proteína o que compita, o bien que al pegarse aquí no nos cause enfermedad y no se pueda pegar el virus. Estas proteínas que estamos viendo aquí son las que permiten, abren la cerradura de nuestras células para que el virus penetre. Si tenemos un anticuerpo que se ponga en medio de ellos dos, entonces vamos a prevenir la enfermedad y prevenir que el virus nos cause problemas. Este sería un virus, por ejemplo, esquematizado. Adentro tiene su mecanismo RNA y eso son las proteínas pico. Esta es la célula del huésped, donde hay muchas células, a veces muchos receptores es en los pulmones también, en la grasa también, en el intestino, en muchos órganos que tenemos, pero sobre todo en el pulmón. Si producimos una vacuna, nos produce un anticuerpo contra esas proteínas pico y va a bloquear y va a impedir que este virus se nos pegue aquí y se meta. De esa forma funcionan las vacunas, impidiendo que el virus ocupe su cerradura dentro de la célula para poder entrar. Afortunadamente en esta fase todo el mundo se ha puesto las pilas y ha desarrollado muy rápido, porque una vacuna lleva muchísimos años, el desarrollo de esta vacuna. Inicialmente cualquier medicamento, y en especial las vacunas, requiere una fase que es primero teórica de laboratorio, una fase donde hacen chimpancés, los monos rhesus, en ratoncitos, y eso a veces pasa normalmente meses o años todavía. Y después se pasa a la fase en humanos, primero con menos de 100 adultos humanos para probar su eficacia, su dosis, después con dosis de 200 a 500 adultos sanos, que es la fase 2. Y finalmente la fase 3 se prueba con más de 1000 o con miles de voluntarios, que ahorita se extienden de 30 y 40,000 voluntarios para saber si un medicamento es eficaz. Y si todo sale bien, se manda la aprobación para que sea aprobada la vacuna y se pueda vender al mercado. Todo esto se ha hecho muy rápido actualmente, eso que llevaba varios años, de tal manera que desde que se desarrolló el virus, eso se ha hecho bien rápido. Al menos 71 vacunas, hay ensayos en humanos, ya pasó la fase preclínica, 20 ya están en las fases finales, que son la fase 2 y 3 en humanos, y 90 están todavía estudiándose todavía en animales o en ensayos de laboratorio todavía. Hasta esta fecha, que es el 4 de marzo, ya 4 vacunas habían sido abandonadas y hoy ya tenemos una quinta suspendida que se las voy a mencionar más tarde. ¿Cómo se hacen las vacunas? Hay varias tecnologías, varios mecanismos, pero básicamente se resumen en 5 mecanismos. Una son las que usan un RNA mensajero, que es una copia semejante a la que tiene el virus, pero solamente la partecita que codifica para esa proteína, no para todo el resto del virus. Se meten unas bolsitas muy pequeñitas, unas nanopartículas de grasa y se inyectan al paciente. Otra usa virus parecidos a los de la gripe, que se llaman virus inactivados, que no causan enfermedad, pero el virus se encarga al meterse a infectarnos de meter esta partícula de RNA mensajero en nuestros músculos y hacer que se produzcan las proteínas pico. Y el cuerpo, como no reconoce esas proteínas pico, ya que son extrañas, no son proteínas del cuerpo y que nunca está acostumbrado a estar en contacto con él, desarrolla anticuerpos. Se llaman vectores virales.
Otra vez se usan en virus completos del mismo SARS que han sido inactivados con calor o con agentes químicos. Entonces, en este caso, no produciría ni enfermedad. Parecido a lo que hace con el virus de la influenza. Se mete el virus completo. Esas hasta ahorita no tenemos ahorita aquí. En México hay una que se piensa probar, que es la de Sinovac. Hay otras, simplemente se sintetizan proteínas. Ahorita hay un estudio interesante de los canadienses donde está metiendo información genética a las hojas de tabaco, y las hojas de tabaco producen esta proteína, y entonces ya teniendo esa proteína extraída sin necesidad del virus y sin nada, se inyecta en forma de vacuna en el cuerpo, y entonces el paciente va a desarrollar anticuerpos contra esa proteína pico. También tenemos vacunas que usan el ADN o DNA también para tratar de que después el ADN produzca RNA y después el RNA produzca la proteína. ¿Cómo funcionan las proteínas? Les había mencionado que las proteínas que son de RNA, que son las más conocidas, hacen una bolsita de lípidos, de grasitas especiales. Nuestras células del cuerpo también tienen grasa, y cuando esta bolsita de grasa se pega a nuestra célula, se adapta y vacía dentro de nuestra célula, vacía el RNA. Ya una vez que está el RNA adentro de las células, produce proteínas. El RNA es el mensajero, es el material genético que da la orden para que se produzcan las proteínas de nuestro cuerpo, pero en especial serían las proteínas pico del virus. Sin embargo, como la molécula de RNA es muy frágil, se destruye en pocos minutos, la pusieron en esas bolsitas o en nanopartículas de grasa, y tiene que ser congelada en altas temperaturas. Eso pasa sobre todo con la de Pfizer, que tiene que ser guardada a menos 70 grados. Entonces son unas bolsitas que son RNA dentro de micropartículas o nanopartículas de grasita que deben ser conservadas. Y se pasa la temperatura igual que la grasa, que pasa cuando ponemos mantequita en el comal, pues se derrite y se funde y se fusiona y se echa a perder la vacuna. Entonces ya no nos sirve. Y por lo tanto se degrada el RNA. Vamos a hablar en forma breve de las vacunas. De las que son RNA mensajero, que son las más conocidas hasta ahorita y son las que dan más fuerte respuesta inmune, le voy a mencionar de las tres más importantes. La de Moderna, que probablemente es la que ahorita todo el mundo está prefiriendo en Estados Unidos, 94% de eficacia. Se conserva a menos 20 grados, lo que implica que es el congelador de un refrigerador normal, pero también puede estar hasta 4 grados hasta por un mes. Se requieren 2 dosis con intervalos de 28 días. Tenemos la de Pfizer, que es la otra vacuna que ha sido muy promocionada. Tiene una eficacia similar de 95%, pero con la gran desventaja de que tiene que ser almacenada a menos 70 grados centígrados. Nuestros refrigeradores de casa, a lo mucho que dan, a lo mucho son menos 20 grados en el congelador. Se requieren congeladores especiales. Y hay otra vacuna también, es alemana, que no tenemos, que se llama CureVac, que la ventaja de esta vacuna, que es de RNA, va a poderse mantener a temperaturas más o menos frescas en un refrigerador normal, la parte fresca del refrigerador, y se aplican 2 vacunas separadas por 28 días. Quizás para mí que nos convengan las vacunas que no requieren tanta congelación como la de Moderna o la CureVac, porque en nuestro medio no tenemos la infraestructura para mantener las temperaturas tan altas como la de 70 grados centígrados con la abundancia que quisiéramos. Con respecto a los eventos adversos, la gente piensa que nomás los eventos adversos son de las vacunas, pero un evento adverso es cualquier evento médico que ocurre después de la vacunación, tenga o no relación con la vacuna. Si alguien sale después de vacunarse y se tropieza, se reporta como evento adverso. Si sale y choca, se reporta como evento adverso. Y eso se hace con los controles que no reciben vacuna, que reciben placebo, y se hace con los pacientes que tienen vacunas. Y después se hace un análisis estadístico y se compara la frecuencia y cuáles fueron los eventos adversos que fueron diferentes en una población contra otra. El otro aspecto que vemos es lo que preocupa a la gente también es las reacciones a la vacuna o lo que se llama reactogenicidad, que son los signos de respuesta inflamatoria y que ocurren sobre todo a nivel local, que es el dolor en el sitio de la vacuna.
Y aunque hay efectos sistémicos, se van los efectos sistémicos de reactivos, sobre todo fiebre, dolor articular y muscular, que son los más frecuentes, dolor de cabeza y náuseas en algunos pacientes. Son los más frecuentes y eso se reportan hasta 7 días en los estudios. En esta gráfica vemos los eventos adversos. Vemos que la gente, los eventos después de una primera dosis, que son los más frecuentes, la fatiga, el dolor de cabeza y los dolores musculares, que se prenden de un 3% de los pacientes, 2.5, 3% de los pacientes en las primeras 24 horas y que van disminuyendo para el segundo y al tercer día. Sin embargo, algunos efectos, como son los efectos sistémicos, como los dolores de cabeza, la fiebre, los músculos, son más frecuentes. Aquí vemos hasta el 10% en personas cuando reciben la segunda dosis del medicamento que sea RNA. Curiosamente, se reporta que el dolor en sitio de inyección de las vacunas, que son las RNA, les da menos reacción en el sitio a la gente que tiene más de 55 años y los efectos de dolor son más reportados entre los jóvenes. Sobre todo, no hay mucha diferencia entre la primera y la segunda dosis en un grupo contra otro grupo, pero sí reportan más eventos adversos de dolor en el sitio del piquete la gente joven que tiene menos de 55 años y solamente 1% reportan dolor severo en el sitio de la aplicación. Lo más frecuente quizás también sean los efectos sistémicos que quizás sean un poco más frecuentes en la segunda dosis con las vacunas Moderna y con las vacunas de Pfizer. Y con respecto a la seguridad, esos son los efectos adversos reportados. Hasta enero se habían aplicado 8 millones de dosis, la mayor 61% en mujeres, y se reportaron 6.994 eventos adversos. La mayor parte fueron eventos no serios, 90.8, 9.2 clasificados como graves y 1.6 de muertes. Sin embargo, no parece haber diferencia comparado con los controles que recibieron placebo. No hubo mucha diferencia, excepto que las reacciones del sitio del piquete y las reacciones de fiebre y dolor de cabeza fueron más frecuentes en los que sí recibieron la vacuna. Pero sobre todo en los efectos graves y las muertes no hubo diferencia. Curiosamente, 78.7, casi 80% de los eventos adversos son reportados principalmente en mujeres. Sobre todo el dolor de cabeza, fatiga, mareos, que son los síntomas que son más frecuentes, pero nada serio. Y los pacientes que tuvieron COVID es otra pregunta que me hacen. ¿Tienen más reacción con la vacuna? Sí hay una pequeña diferencia. Vean, por ejemplo, la gente que tuvo COVID, que está en el cuadrito azul, tienen una frecuencia más o menos un 33-34% de eventos secundarios, sobre todo fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares después de la inyección. Y la gente que no tuvo COVID y que se vacuna por primera vez solamente reporta menos del 20% de efectos, sobre todo sistémicos con la vacuna. Entonces, sí hay más frecuencia de eventos adversos en la gente, que parecido a la segunda dosis, en la gente que ya tuvo COVID previamente. ¿Qué tan son eficaces las vacunas? Eso es algo muy similar para todas las RNA. La mayor parte, por ejemplo, aquí vemos el estudio de la vacuna de Pfizer. Al final del estudio, que fueron después de 119 días, hubo 275 casos en la gente que recibió placebo. Vean cómo en forma exponencial fue subiendo la cantidad de casos de coronavirus en gente que tenía el placebo. Sin embargo, solamente hubo 50 casos de coronavirus en la gente que recibió la vacuna de Pfizer. Y la mayor parte de los 50 casos ocurrieron entre la primera dosis y la segunda dosis. Aquí están apuntados. 39 de los casos fueron antes de aplicarse la segunda dosis. Por lo cual es conveniente mantener las medidas de precaución, porque aunque te vacunes, todavía no se forman anticuerpos de la noche a la mañana, sino hay que esperar unos 14 días para tener la protección adecuada. Sin embargo, 7 días después de la segunda dosis, aquí están 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nada más hubo 8 casos y un caso severo en pacientes que tuvieron la segunda dosis de vacuna después de 7 días. Comparado con el resto de pacientes, cada bolita es un paciente que tuvieron la misma cantidad de enfermedad, los que recibieron placebo.
Tiene un 95% de eficacia la de Pfizer y la de Moderna. Los resultados son muy similares. Con respecto a otras vacunas que llaman de proteínas virales, la que le digo que es la canadiense, que se está fabricando en hojas de tabaco, que hacen que las hojas de tabaco produzcan esta proteína y después la inyectamos, todavía nos faltan resultados. Y hay otra que se llama Novavax, se fabrica la proteína por ingeniería genética y tiene una eficacia bastante buena, 89%, un poquito más. Pero lo que me gusta más de esta es que esta vacuna puede ser conservada en un refrigerador normal casero a 4 grados centígrados. Todas esas requieren 2 vacunas. De esta vacuna que tenemos, que es la Epiva Corona, que es la rusa y que no tenemos todavía datos todavía. La de Micao, que es la canadiense, nos faltan algunos datos, pero Novavax, que ya está aprobada en Estados Unidos, es una buena opción también, incluso podría ser una buena opción para países que no tienen los medios de la red fría o que se les dificulta transportarla. De hecho, en México hay varios protocolos corriendo. Hay de Novavax, ahí se van a incluir en México 30,000 voluntarios de más de 18 años. Yo creo que si algunos de ustedes tienen chance de entrar, bueno, que no tengan alguna otra cosa y que estén sanos y que reúnan criterios del protocolo, podrían entrar a un protocolo de esos, aunque tienen 50% de probabilidades de que les toque placebo, pero sería una buena opción. 50% es mejor que nada. Sin embargo, lo ideal es tener una vacuna que ya sepamos cómo funciona. Las más promocionadas ahorita y quizás son las más utilizadas para México y para el mundo son las vacunas de vectores virales que usan partículas de virus como los que causan la gripa, que se llaman adenovirus. Y la ventaja que tienen estas vacunas es porque no requieren congelación, sino un refrigeradorcito normal a 4 grados se conserva perfectamente bien. La de AstraZeneca la compró México, la de Sputnik la compró México y tiene una eficacia de 70-90% la AstraZeneca. Ahorita voy a mencionar algunas características y la de la Sputnik 91%. Requieren 2 vacunas. La de CanSino, que es la otra en China, que también compró México también, pues no sabemos los resultados. La ventaja es que se mantiene a 4 grados, pero no tenemos resultados todavía publicados en revistas internacionales sobre su eficacia. Ha sido aprobada como uso de emergencia y se usa en Rusia y en otros poquitos países, pero no tenemos todavía datos firmes, serios, ya publicados. Y hay otra vacuna de Johnson Johnson que es bastante buena y la ventaja es que es de una sola dosis. 72% de eficacia y también es de una dosis. La de CanSino, que es la China, que ya están aplicando en algunos países, creo que en San Pedro van a jugar esta semana con CanSino, también es de única dosis. Es una ventaja que tiene, sin embargo, la eficacia no la conocemos qué tan eficaz sea. Con respecto a la vacuna de AstraZeneca, me han hecho muchas preguntas porque ya ve que en las redes sociales todo se conoce. Tiene una eficacia de 70% siempre y cuando te ponga las 2 dosis, pero la información en general para todas estas vacunas de vectores, la verdad que es extremadamente escasa en la literatura. Si han vacunado, se fijan, son países que realmente, si vemos México, Brasil, Chile, Argentina, Algeria, algunos países, Pakistán, India, Australia, pues no les quedaba otra que aprobar esta vacuna por uso de emergencia, mientras que los países, otros países, por ende han preferido otras vacunas que tengan un poquito más de evidencia. Hay algunas preocupaciones con esta vacuna que me han hecho saber y también que leí que más se los voy a preguntar. Los efectos secundarios son más o menos similares, dan quizás un poquito menos eventos adversos que las de RNA mensajero, pero no se han reportado casos serios de muertes. Realmente hay algunos casos de parálisis facial que son muy extremas y no parecen ser mayores que la población normal. Ha habido alguno que otro caso raro de una enfermedad rara, pero no mayor que la población general. Cuando vemos esta vacuna, que es la que usa un adenovirus, la de AstraZeneca, por ejemplo, hubo 30 casos de 5,000 pacientes que se vacunaron con COVID contra 101 casos que tuvieron placebo. Da una eficacia de un 70%. Como quiera, 70% sería mejor que nada. Con respecto a la Sputnik,
Como pueden ver los países, Rusia, Mongolia, Irán, Pakistán, todos los asociados con Rusia, México, Venezuela, son los que tienen esa, también requiere 2 dosis. Sin embargo, la Unión Europea todavía la está estudiando y tiene algunas observaciones para esta vacuna. Entonces, bueno, habrá que esperar, pero parece ser una buena opción. Usa dos virus que parece que confieren cierta protección mejor que a veces que usar un solo adenovirus. Usa 2 virus diferentes. El problema es que cuando nos enfermamos de la gripa o con algún adenovirus, nuestro cuerpo desarrolla anticuerpos contra esos adenovirus. Y si nos van a poner una vacuna para la gripe o nos enfermamos de gripe o cualquier enfermedad por un adenovirus y nos ponen después la vacuna del coronavirus, la respuesta va a ser insuficiente porque ya tenemos anticuerpos contra esta infección, ¿no? Contra la CanSino, que es la vacuna china, si se fijan, solamente la han estado usando China, Pakistán y México. No conocemos la eficacia. Ventajas que es única dosis y que se guarda en un refrigeradorcito normal a 4 grados. Pero solamente México, China y Pakistán la están usando. Estos son informes hasta el 11 de marzo. Bueno, con respecto a la de Johnson Johnson, es una vacuna excelente, es de una sola dosis, 72%. No es tan eficaz al 100%, 95% como las de RNA mensajero. Para Latinoamérica, los estudios preliminares muestran 61% para Latinoamérica. Pero la ventaja que yo le veo a esta vacuna es que es una sola dosis, una temperatura normal que se puede guardar en cualquier parte, se transporta fácilmente. Y lo más importante, que parece ser eficaz contra las nuevas variantes de coronavirus que están surgiendo. Es la única vacuna que tenemos buenos datos en ensayos clínicos sobre efectos, sobre todo para las variantes sudafricanas, que ahorita está causando mucha preocupación entre todos los médicos, porque esta variante sudafricana es muy agresiva, es más contagiosa. Es la vacuna, como les mencioné, de Johnson Johnson o Janssen, es muy estable y eso puede tener una ventaja. Se estima que esta variante sudafricana, que es la B1351, es una variante que nos va a dar problemas en los próximos meses. Esta vacuna, sin embargo, la de Janssen o Johnson Johnson, es efectiva en 72% para esta variante en especial, para 71% por la variante brasileña y para 57% la variante sudafricana. En cambio, la de AstraZeneca solamente tiene 10% de eficacia para esta variante mutante que está apareciendo cada vez más frecuente en nuestro medio y que es muy contagiosa y que tiene alta tasa de reincidencia esta enfermedad. Entonces, cuando me pregunta cuál escoger, realmente no tenemos dónde mucho escoger, pero obviamente las que tengan más datos. Con respecto de ADN, tenemos estas que son de Japón y esta de la India, pero todavía no tenemos datos. La ventaja es que se pueden conservar a temperatura ambiente va a ser una ventaja. Incluso están ensayando algunas vacunas, incluso por fase transdérmica en forma de experimentación y otras que incluso por vía oral y tópica, pero eso todavía está en veremos. De ADN todavía no tenemos disponibles vacunas en fase clínica todavía con datos. De virus inactivado, México compró esta vacuna que se llama Sinovac. Sin embargo, son virus inactivos, es el mismo virus del coronavirus, pero fue inactivado a través de calor o a través de agentes químicos. Las otras 2 vacunas están en China, son vacunas chinas igual que Sinopharm y la Sinovac. Solamente tiene 50% de eficacia en Brasil y un 83% en un estudio en Turquía. La ventaja es que se conservan a temperatura fresca de un refrigerador y también requieren 2 vacunas. Aquí en Monterrey tuvo un problema hace unos meses en algunos estados de la República, porque esta vacuna Sinovac fue la que se nos envió por parte del gobierno y se llegaron con excursiones de rango de temperaturas fuera de la red fría. Entonces, bueno, nos falta un poquito de datos, no todos son tan eficaces como las previas, pero es otra opción que se tiene. Si ven, Sinovac está aprobada en China, en parte del, ¿cómo se llama? Archipiélago allí, Indonesia, en Turquía, Brasil, México, en algunos países que no tienen opción de otras vacunas. ¿Por qué? Porque los principales países que lo fabrican, pues preferentemente van a preferir vacunar a su población y las que les sobren o cuando terminen ellos de vacunar seguramente van a distribuir al resto de los países del mundo.
Lo más interesante de todas las vacunas, la de Moderna, de Pfizer, que son de RNA, la de AstraZeneca, la de Johnson y Johnson, la de AstraZeneca es de adenovirus, la de Johnson y Johnson que también es adenovirus, la Novavax de proteínas y la de Sputnik de adenovirus, es que casi todos ellos andan entre el 98 y el 100% de prevención de muertes por coronavirus. O sea, no te previene el coronavirus leve, no te previene el coronavirus moderado, una eficacia más o menos, pero sí te va a prevenir de que te vayas a morir si tienes la vacuna. Realmente casi no ha habido muertes reportadas cuando se pone la vacuna en los pacientes, ¿no? Entonces, el consejo, ¿me debo vacunar? Sí, debes vacunarte porque el riesgo de que te vayas a morir te puede pegar el coronavirus, pero quizás va a ser una forma leve. Pero al menos con estos datos y la población que se lleva a estudiar hasta este momento, te previene casi al 100% la muerte con cualquiera de estas vacunas. Una preocupación muy importante les había mencionado son las mutaciones. Hay una variante que se llama B117 de Gran Bretaña, 70% más contagiosa y 30 a 100% más letal. Decían que no era más letal. El 10 de marzo, el miércoles, demostraron que sí tiene más letalidad. La sudafricana es un gran problema también que está haciendo, porque son más contagiosas. Y la brasileña tiene una probabilidad de reinfección. Si te infectaste, a pesar de que te infectaste, entre un 25 y un 60% de tener otra infección otra vez. Recientemente, si te contagias con el coronavirus inicial y después te infectas con esta variante, es como si no tuvieras, puede ser que te enfermes y a las 15 días o las 3 semanas, si te enfermas con esta nueva variante, no te va a conferir protección y te vas a infectar otra vez de coronavirus, ¿no? La cepa es 2 veces más transmisible, ya que genera más carga viral. Las mutaciones así van ocurriendo. Inicialmente aquí están en puntitos azules, vean cómo van cambiando, se ven como verdes y amarillas, y a medida que van a pasar los años van a salir más mutaciones. Esto no se va a poder evitar. En resumen, ¿qué ha pasado con los enfermos reumáticos? ¿Se pueden vacunar? La respuesta es sí. Sí debes vacunarte. El riesgo es mucho más alto de que te mueras o que te lleven al hospital si no te vacunas. Contrario a todo lo que le tienes miedo a las vacunas. El dolor, el piquete no es nada. La calentura, el dolor de cabeza que te dé es nada. Sí debes vacunarte. Ahora, ¿debo suspender los tratamientos por ir contraer COVID? Mucha gente estaba suspendiendo medicinas que porque no fue con el doctor, que no fue con el reumatólogo, que no pudo ir, que tenía miedo al consultorio, que no conseguía el metrorrexate, bla, bla, y suspendió medicinas. El riesgo de suspender la medicina también confiere riesgo. No debes suspender las medicinas como prevención, porque se va a reactivar la enfermedad. Y un paciente que tiene una actividad reactivada, también el cuerpo está distraído, tu sistema inmune en atacarte a ti y se va a distraer de protegerte del coronavirus. Si te llegas a enfermar de COVID, lo que hay que hacer es consultar con tu médico para ver cuáles medicamentos se pueden suspender y cuáles simplemente modificar. Con respecto a la otra pregunta, ¿cuál es la mejor vacuna y cuál debo ponerme? Pues yo quisiera tener 4 o 5, como cuando uno va a la zapatería y puede escoger entre 100 tipos de zapatos, o cuando va al súper pueden encontrar entre 10 tipos de leches o 20 tipos de leches. Desgraciadamente para nuestro país, para México, no tenemos muchas opciones. La mejor calidad de la información apoya el uso de vacunas de la RNA, sobre todo las de Moderna. Segundo lugar, Pfizer. Tercer lugar, Johnson y Johnson, que es de vectores. Y una proteínica de Novavax. ¿Por qué? Porque tiene la mejor información disponible y hay los estudios que ya están. De los demás probablemente sean eficaces, pero también carecemos de la información todavía concreta para dar la recomendación apropiada. Sin embargo, si no hay otra más, hay que ponerse la que nos den disponible. Probablemente también todas ellas vacunen. Al vacunarse, te confieran protección que no va a ser igual que la 95, 94, pero vemos que muchas reportan eficacias desde el 60 al 70%, que yo digo es mejor que nada. Importantes, las vacunas podemos decir que son seguras. Y la otra problema es que, ¿qué pasa si yo tengo alergias? Las reacciones anafilácticas graves son extremadamente raras. De hecho, realmente prácticamente no se han muerto pacientes por esta reacción anafiláctica. Ha habido muy poquitos casos reportados de muertes secundarias a una reacción anafiláctica. La mayor parte de esto se trata en caso de alguna reacción con antihistamínicos y con adrenalina, si fue una reacción grave,
y el paciente sale adelante. Son extremadamente raros los casos que han requerido de hospitalización y quizás uno que otro caso que ha terminado en fallecimiento. Hasta enero 13 se había reportado, y habiendo aplicado 13 millones, más de 13 millones de vacunas, 4 casos, más o menos un poquito más de 4 casos por cada millón de dosis administradas de vacuna. 4 por millón es nada, contra el riesgo de que te vayas a contagiar y morir por el COVID, ustedes pueden ver la diferencia. Ha ido hasta esta fecha, 18 de enero, 62 informes de anafilaxia graves, lo que da un porcentaje de 4.5 casos por cada millón de dosis administradas de la vacuna, sobre todo las de RNA. ¿Y cuáles fueron las que dieron más reacciones? Las de Pfizer, 74.2 en la vacuna de Pfizer y solamente 25 para la vacuna de Moderna. Alguien me preguntó, ¿cuál te pondrías? Yo digo, la misma que se puso el doctor Anthony S. Fauci, que era el consejero de vacunas del expresidente Trump. Él se vacunó Moderna y pues por algo se la puso. Seguramente tenía un poquito de información de esto antes de que saliera. Sin embargo, repito, todas estas son bastante seguras y esto es extremadamente raro. Ambas son bastante seguras, bastante buenas y yo creo que deben seguirse administrando. ¿Cuánto tiempo se debe monitorear a estos pacientes después de aplicarse la vacuna? Se recomienda 15 minutos para el promedio de los pacientes. Sin embargo, si tú tienes una historia de alergias o anafilaxias o alguna alergia que ha sido grave, sobre todo angioedema, que se te hincha los labios, la garganta, con cualquier cosa, espérate 30 minutos. Las reacciones alérgicas después de los 30 minutos son extremadamente rarísimas. O sea, casi si algo va a pasar es en los primeros 30 minutos. En el caso de las vacunas RNA mensajero, si alguna vez tuviste alergia al polisorbato o al polietilenglicol, puede ser que haya una contraindicación relativa. Si te pusieron la vacuna y desarrollaste una alergia importante de anafilaxis después de la primera vacuna, no hay que aplicarse la segunda dosis. Si nunca te han puesto vacuna y esta va a ser la primera vez, hay que preguntar si alguna vez has tenido alergias al polisorbato, que está en muchos medicamentos, o al polietilenglicol. Hay que preguntar al médico si ese medicamento está en tu compuesto que tú tenías. Si no, no hay ningún problema. El resto de alergias, que es la rinitis, que el asma, y todo lo demás, eso no es problema para aplicarte la vacuna. Las vacunas de ARN no afectan el material genético. Alguien sacó por ahí que me iban a inyectar un chip y que me iban a estudiar y que nos iban a controlar y que bla, 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 y que los hijos iban a salir deformes por inyectarle material genético. Es totalmente falso. Mucha gente le gusta dar informes falsos a través de las redes sociales. El RNA dura unos cuantos minutos y se desaparece, se destruye rápidamente. Manda la orden, sintetiza los ribosomas, para que los ribosomas produzcan la proteína. Entonces la proteína pasa al aparato de Golgi, después se avienta hacia afuera de la célula y después el RNA es destruido una vez que fue traducido. Entonces no se integran con el DNA del huésped, que es el que se transmite con la herencia. Entonces, y tampoco es cierto que se pueden contagiar de COVID porque no hay virus vivos. Es otra de las preguntas también que alguna vez algún paciente me hizo, me preguntó. La otra cosa con el embarazo, que las mujeres embarazadas, sí, o lactando, se pueden vacunar. Sabemos que las mujeres embarazadas tienen un riesgo mayor y se pueden complicar más fácil que las mujeres que no están embarazadas. Los estudios no fueron hechos con embarazadas, fueron excluidos, y las mujeres lactando también fueron excluidos, igual que fueron excluidos pacientes de menos de 16 años. Sin embargo, si el riesgo teórico es que realmente no pasa nada, hay evidencia de que el riesgo por infección de COVID supera cualquier riesgo potencial y teórico de la vacunación. Y no ha habido informes de daño al feto en las mujeres que se han quedado embarazadas padeciendo COVID. Hay mujeres que ya tuvieron la infección de COVID y aún con el COVID no hay reportes de daño de deformidades en los fetos o de algún problema y probablemente menos en la vacuna. Con respecto a la fertilidad, es otro mito que también me encontré por ahí. Es un mito que decían que te va a afectar la fertilidad y ese mito salió porque alguien que lee, por seguramente, decía que como la vacuna, el pico, la que se produce la vacuna pico, se parece mucho a una proteína que se llama sincitina, que está en el trofoblasto de la placenta.
entonces que te iba a causar abortos. Eso es totalmente falso. Al menos 23 pacientes del protocolo de Pfizer quedaron embarazadas en la fase de la vacuna y no hubo abortos ni ningún desenlace anormal en los pacientes en sus productos. Y como repito, hay registros de embarazos exitosos después de la infección por SARS-CoV-2 y no hay evidencia de que haya abortos o deformidades del SARS-CoV-2 hasta la fecha aún infectándote, por lo cual no creo que haya ningún problema por esta parte. Otras preguntas que decía es que si un paciente que ha recibido una vacuna de ARN contra el SARS-CoV-2 debe evitar el contacto con personas embarazadas o inmunodeprimidas o con otras enfermedades crónicas o agudas. Por ejemplo, hay una vacuna contra la influenza que es de virus vivos o con ciertas vacunas de virus vivos que nos inyectan, sí debes aislarte, porque se pueden, aunque sea un virus atenuado, se pueden contagiar a personas susceptibles. Pero repito, ninguna de las vacunas que tenemos disponibles hasta la fecha contienen virus vivos. Solamente son componentes del virus o componentes proteicos o RNA que sintetiza proteínas, por lo cual no se puede transmitir a otros. Son bastante seguras y no hay restricciones al contacto con otras personas, incluidas las poblaciones vulnerables, personas embarazadas o incluso huéspedes inmunosuprimidos. Otra pregunta que si una paciente que estuvo expuesta al COVID debe recibir la vacuna para que no le dé la enfermedad. O sea, mi hermana anda con COVID o yo quiero vacunarme porque yo estuve conviviendo ayer o antier con mi hermana y resultó que traía la prueba positiva para COVID. ¿Debo vacunarme inmediatamente? Es poco probable que la vacuna te vaya a proteger. ¿Por qué? Porque lo vimos muchas personas se pusieron la primera vacuna y fue hasta 14 días después que se empezó a ver una reducción importante, aunque hubo mejoría en la aplicación de la primera dosis, aún de los primeros 14 o 21, después de los 7 días después de la aplicación de la segunda dosis de vacuna, empezó a haber una reducción importante en el índice de contactos. Lo recomendable es que las personas que han estado expuestas al COVID deben terminar su cuarentena de 10 días antes de someterse a la inmunización. Papi, te dejé ahí todos los hotcakes, son como 5. Esto se puede acortar a 7 días después de recibir un resultado negativo. O si se una prueba de PCR al día 5 después de la ¿Por qué eres tan discriminativo? ¿Ves? A los chiquitos como yo, a los prietitos como yo, todos los discriminan. Creo que hay una niña que el que estén chiquitos no quiere decir que seamos no ricos, Alan, y no buenos. Están chiquitos pero gorditos. No, mamá. Alguien se conectó su micrófono, ojalá a ver si lo puede desconectar. Ok, vamos a continuar. Aquellos que han tenido COVID-19 se van a beneficiar de la vacuna. La evidencia muestra que la reinfección por COVID en los siguientes 90 días en promedio es muy rara. Sin embargo, para las nuevas variantes esto puede ocurrir quizás cada vez más frecuente. La CDC establece que personas que han tenido una infección por COVID pueden optar por tener dos opciones. Si ya se te quitaron los síntomas y fue un COVID leve, te puedes vacunar nomás pasando la cuarentena. Y la otra cosa, si fue un COVID grave que te ameritó estar en el hospital y tuviste un problema respiratorio grave y hay que esperar 90 días después de la infección. Esa es la recomendación de la CDC. La otra cosa ¿cuánto va a durar la inmunidad después de que nos vayamos a vacunar? Más o menos estima, es una estimación en los estudios de inmunología en La Joya, dice que se han hecho pruebas midiendo anticuerpos y que al menos dura unos 6 meses. Y en Inglaterra dicen que al menos 5 meses, pero después de 5 meses los anticuerpos bajan tanto que quizás ya no te confiera la protección que tú quisieras, pero al menos en los primeros 5 o 6 meses tenemos niveles bastante altos de anticuerpos. Otra pregunta, ¿debería recibir la vacuna de un paciente que recibió tratamiento con anticuerpos, que le pusieron suero de convalecencia, o ambos, tanto los anticuerpos monoclonales o el suero convalescente, el paciente convalescente, para tratar su COVID mientras estuvo internado? Yo creo que eventualmente sí, pero no debe ser de inmediato. Yo creo que hay que aplazar la vacunación 90 días porque los mismos anticuerpos que te pusieron monoclonales o los mismos anticuerpos que están en el plasma
pueden eliminar el efecto de la vacuna. Te la van a antagonizar y entonces no va a tener el efecto que tú quisieras. No porque hay efectos secundarios, sino simplemente porque esto va a neutralizar a la vacuna. Pregunta, ¿proteger las vacunas contra las nuevas variantes de coronavirus? La vacuna de Moderna continúa siendo efectiva, aunque hay un 60% menos eficacia para las nuevas variantes del Reino Unido y Sudáfrica. Las vacunas de Pfizer solamente si te ponen las 2 dosis, pero hay un estudio que dice que no hubo ninguna protección para la variante nueva sudafricana si nomás te ponías una sola dosis de la vacuna de Pfizer. Entonces, si nos vamos a vacunar, hay que aplicarse las 2 dosis, porque sobre todo para las variantes nuevas requerimos la protección completa. La vacuna de Johnson & Johnson, o de Janssen, sí protege contra la variante sudafricana a una sola dosis. Es muy importante que se administre la segunda dosis tan pronto como sea posible. Si por alguna razón, ya sea por cuestión del gobierno, o no pueden viajar a Estados Unidos a vacunarse, o lo que ustedes quieran, o realmente eso no, ahorita no les están permitiendo a los mexicanos vacunarse en Estados Unidos, pero si hubiera después la posibilidad, debe ser las vacunas en el tiempo que debe ser. Si la adherencia no fuera posible, se puede readministrar la segunda dosis de preferencia antes de las 6 semanas, antes de los 42 días, con el fin de que tengamos una respuesta inmunológica adecuada de anticuerpos y de protección. Después de esa fecha no sabemos qué puede pasar. Probablemente sigue siendo efectiva, pero se va perdiendo a medida que pasa el tiempo la eficacia. Si solamente te pones una vacuna, quizás tu protección baje a un 60%. En el Reino Unido se cambió la estrategia y se espació la segunda dosis a 12 semanas. Usted que eso quizás ustedes lo estuvieron leyendo. Pero el ministro dijo que era porque era preferible que más personas tuvieran al menos la primera dosis, y aunque era un 60% con una dosis, pues te ibas a proteger más. Eso también confiere un riesgo, el riesgo que vayan a surgir mutaciones o vaya a seleccionar nuevas cepas resistentes a las vacunas en un futuro. Y si no tengo la opción de una segunda dosis de la misma, por ejemplo, le pusieron la de Pfizer, pero sabes que ya se acabó la de Pfizer, pero me están ofreciendo la de Janssen o me están ofreciendo otra, no sé. Se está estudiando sobre la seguridad y eficacia de la intercambiabilidad de vacunas. Si nomás te pones una sola dosis, la eficacia se baja a un 60%, un 65% en el mejor de los casos, y se recomienda que se aplique la segunda dosis con el mismo mecanismo de acción. Entonces, si te aplicaron la de Moderna, la primera dosis, y no te pueden dar la de Moderna, la segunda dosis, aplícate la de Pfizer, que sí tiene el mismo mecanismo de acción. O sea, que al menos sea el mismo mecanismo de acción para tener una conclusión más o menos similar. Si ya tuve COVID, es necesario. Bueno, por ejemplo, aquí algunos preguntan qué hacer. Por ejemplo, si es necesario otra vez un paciente, ¿quién va a ser más protegido? ¿Alguien que me vacune o alguien que tiene COVID? Hay un artículo de una revista muy prestigiada que se llama Lancet. Si tú te infectaste, más o menos te da una protección parecido a haberte vacunado una sola dosis de vacuna, un 60%. De ahí que no hemos visto reinfecciones de COVID. Hay pacientes que se infectaron, por ejemplo, en junio, y para noviembre y diciembre se habían internado al hospital por una reinfección. Entonces, el tener COVID no te protege al 100%, porque hay una respuesta diferente entre una respuesta de un paciente a otro paciente. Por lo tanto, aunque tengas COVID, sí debes vacunarte para que te dé el efecto cuando menos de 2 vacunas. Y es posible que una persona vacunada con las 2 dosis tenga mayor nivel de protección, que simplemente no vas a haber contagiado COVID y no te hayas infectado. Vamos a irnos ya un poquito más rápido. ¿Qué pasa si me tengo que poner otra vacuna, por ejemplo, influenza? Se recomienda que pasen cuando menos 14 días. Y ya para terminar, hay últimas noticias. El 9 de marzo, la Agencia Europea de Medicamentos emitió un comunicado que se estaban reportando eventos tromboembólicos con la vacuna de AstraZeneca, 22 casos reportados. Y de tal manera que Austria y varios países de Europa no la están aplicando en este momento. Inmovilizó todas las dosis de vacunas. Y sin embargo, la Agencia Europea de Medicamentos dice que hasta el momento, a pesar de que esto ocurrió, no hay indicios de que la vacunación haya causado esas afecciones. Habrá que estar al tanto de esto. Todavía no tengo cosa que va a hacer México.
Se han vacunado en el mundo, digo, en Estados Unidos más de 60 millones de personas al 10 de marzo, pero en México solamente 2 millones de vacunas se han dispuesto. Sin embargo, como dosis completamente vacunada, en México solamente 605,000 personas han recibido las 2 dosis, comparados con más de 30 millones en Estados Unidos. O sea, vamos muy rezagados en el mundo. De esas vacunas que tenemos para México, que es la Pfizer, Sputnik, AstraZeneca, CanSino y Sinovac, son las que tenemos. Ahorita la de AstraZeneca, pues habrá que ver qué pasa y hay que estar al tanto. La de CanSino, la cosa es que no tenemos eficacia reportada. La Sinovac, pues realmente, a excepción de China, no hay alguien más que la esté usando para que nos dé. En Nuevo León, el doctor Manuel Lado puso esto, dice, vacunas recibidas al día 10 de marzo, 200,000 vacunas hemos recibido en Nuevo León, 200, 400. ¿Qué se han hecho con estas 200,000 dosis? Se han vacunado el 7.6% de los adultos mayores como primera dosis. Sí, para el personal de salud, la segunda dosis solamente 23,000 médicos o enfermeras o gente que está en contacto con pacientes COVID, que representa el 35.5%, y que ha sido una sola dosis el personal de salud, solamente el 12%. Entonces, estamos muy abajo, el personal de salud está muy abajo en el rango de vacunación, los adultos mayores 7.6%, estamos muy abajo a esta fecha. Finalmente, no temas vacunarte. Algunos pacientes reumatológicos con altas dosis de prednisona que usen rituximab el último año tienen un riesgo mayor de hospitalización. Lupus y Sjögren puede ser un riesgo incrementado. La edad, la hipertensión, el sexo masculino pueden ser iguales los pacientes que tienen COVID y que los que tienen pacientes reumatológicos. Hay que continuar con las estrategias para reducir el riesgo de contagio y ninguna vacuna ha demostrado reducir la transmisión de la enfermedad. Deberá continuarse con el distanciamiento social, el lavado de manos, cubrebocas y el uso de equipo de protección. Sin embargo, el distanciamiento social no incluye faltar a las citas con el reumatólogo, dejar de tomar sus medicamentos ni dejar de hacerse sus exámenes de control porque es una causa de complicaciones para nuestros pacientes. Muchas gracias.